La mayoría de las personas suelen recordar su infancia como una de las etapas de su vida más bellas y nostálgicas. Para muchos de nosotros, esos años infantiles fueron acompañados por unas pequeñas figurillas plásticas que representaban personas siempre sonrientes con diversos oficios: bomberos, policías, médicos, incluso piratas y vaqueros del viejo oeste. Nos referimos a los Clix de Playmobil. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgieron estos juguetes tan entrañables? ¿Cuál es su historia? Pues bien, todo comenzó en el año de 1876, cuando Andreas Brandstätter fundó la empresa de Fürst Baviera para producir accesorios para cofres y cerraduras. Su hijo George le sucedió y cambió el nombre por Jobra, un acrónimo hecho a partir de su nombre, George Brandstätter. Más tarde, en 1921, la compañía se trasladó a Sindorf, donde todavía hoy se encuentran las oficinas generales. Empezaron fabricando huchas, teléfonos, cajas registradoras, todo esto realizado con hojas de metal y vendiéndose en Europa y el extranjero. Cuando Horst Brandstätter se une a la empresa en 1954, empieza una nueva era. Este joven y dinámico chico hace del plástico su material favorito. Realizó cambios en las instalaciones de producción y en la cartera de productos, de modo que buscó nuevas oportunidades de venta y nuevos mercados. En 1958, el primer éxito llegó con el Hula Hoops. Es entonces cuando la compañía se expande comercializando con diversos juguetes y productos de ocio, todos ellos hechos con plástico. En 1971, en plena crisis del petróleo, la empresa decide que debe reducir el tamaño de sus productos. Hans Beck, jefe de desarrollo de Jobra, tuvo la idea de realizar vehículos de plástico más pequeños que los que fabricaba la empresa, acompañados con unas pequeñas figuras. El ingeniero acabó concentrándose más en las figuras mismas y en sus accesorios. Hans Beck es reconocido indiscutiblemente como el padre de Playmobil. El diseño de los muñecos de Playmobil se hizo observando los dibujos que hacen los niños. Cabeza y ojos grandes, sonrisa, sin detalles como nariz u orejas. En definitiva, una figura humana, pero de estilo muy simple. Las figuras tienen además el tamaño ideal para que el niño las pueda guardar en el bolsillo. Se obtiene así una figura siempre sonriente que el niño puede manipular fácilmente y convertir mediante accesorios en un individuo de cualquier época o profesión. El límite solo está en la imaginación del jugador. A diferencia de otros juguetes con forma humana, los Playmobil se mantienen en pie con facilidad, lo que permite una mayor flexibilidad para jugar. Además, sus manos toman con mucha facilidad los accesorios, armas, herramientas, instrumentos médicos e incluso juguetes. La cabeza tiene además una marca especial para intercambiar sombreros, cintas para sujetar el pelo y cascos. Los Playmobil incluyen figuras de adultos, viejos, niños y bebés. También hay todo tipo de animales, incluyendo por ejemplo el modelo que representa el Arca de Noé. Durante mucho tiempo, la marca distintiva de las figuras femeninas adultas fue la minifalda. Más tarde, se incorporó la falda larga y una de las últimas modificaciones fue agregar senos a las figuras femeninas. Existe una línea especial para menores de 3 años, denominada Playmobil 123, cuyas figuras y objetos poseen características similares a la serie original, pero aún más simplificadas. De esta forma, se evita que existan piezas pequeñas peligrosas para los niños más pequeños. En 1974, se presenta por primera vez Playmobil en el Salón de Nuremberg con gran éxito. Durante las décadas de los años 1970 y 1980, hubo empresas a las que Playmobil cedió su licencia para fabricar y comercializar sus productos en ciertos países. Pocos años después de la introducción del producto,
la compañía se convirtió en la empresa fabricante de juguetes más grande y sigue manteniendo esa posición. Ese mismo año, cuando los primeros juegos de Playmobil entran en el mercado, la gama de productos inicial era relativamente pequeña y ofreció solo una docena de juegos en 3 temas diferentes: caballeros, construcción e indios del viejo oeste. Minoristas y mayoristas de juguetes no estaban convencidos de inmediato de la fuerza del sistema Playmobil. Muchos de ellos no ven muchas posibilidades en el mercado para el producto. Solo un mayorista holandés vio el gran potencial del sistema Playmobil y se coloca un pedido grande, increíble. La orden equivale a años de producción para Jobra y le permite continuar con un mayor desarrollo del producto. A finales de mayo de 1974, los primeros envíos de Playmobil salieron en la fábrica en Dietzenhofen para ocupar su lugar en las estanterías de las tiendas de juguetes en Alemania y en Benelux. El embalaje de los primeros sets no fue hecho en la típica caja azul que ahora son un símbolo representativo de la marca. El diseño de las cajas fue mucho más detallada. Cada tema tiene su propio color base. Los sets de caballeros tenían un color verde dominante, los sets de indios tenían un color rojo, y el de trabajadores de la construcción se produjo en una tonalidad azul en sus envases. A finales de 1974, el sistema del juguete ya había demostrado su valor en el mercado. Los que se mostraron escépticos al principio empezaron a hacer pedidos adicionales. Jobra terminó su año fiscal con una facturación sorprendente gracias al nuevo producto Playmobil. 2 años después, en 1976, las primeras figuras femeninas se unen al mundo Playmobil. En 1981 llega la siguiente generación de figuras, niños y niñas de 5.5 centímetros, además de pequeños bebés de 3.5 centímetros. Completan a las familias de figuras Playmobil en 1984. El poder de la tecnología ayuda a la marca. En 1982, gracias al módulo multicolor, todas las figuras Playmobil tienen ahora color de piel y manos que giran. El Capitán Pirata es la primer figura masculina de Playmobil con barriga. Hace su aparición en 1986 y 1987. En el periodo de 1987 a 1988, nacen más opciones como nuevas formas corporales, pies descalzos y diferentes estilos de calzado. Ofrecen infinitas posibilidades de juego, al igual que las nuevas chaquetas, chalecos y faldas largas. Comienza la década de los 90 y con ella la marca logra encantar a los niños pequeños con la nueva gama de Playmobil 1, 2, 3. Diseñados específicamente para niños y niñas a partir de 18 meses. Es también en 1990 la inauguración de Playmobil Fun Park en Sindorf. El Playmobil Fun Park, cerca de Nuremberg, se ha convertido en un destino clave en el mercado alemán de los parques de diversión familiar. El secreto del éxito de esta popular atracción para la familia es su filosofía única de sé activo. En tiempos en que el aumento de la obesidad y la inactividad entre los niños es latente, el Playmobil Fun Park ofrece una alternativa saludable para los padres en la que pueden disfrutar de un día lleno de diversión y acción con sus hijos. El Fun Park cuenta con 90,000 metros cuadrados, ofrece 8 juegos temáticos de los mundos Playmobil en tamaño real y el juego especial de aventura. 2 de los favoritos son el Castillo Medieval, la Orden León de Caballeros y el Barco Pirata Gigante. Para los días de lluvia o nevadas invernales existe el Hub Center, una increíble instalación interior dentro del parque para jugar con juguetes Playmobil, disfrutando de espectáculos y la más divertida pared de escalada. Más de 700,000 visitantes por año disfrutan de esta divertida opción saludable para la familia. En 1995, antes de la Navidad, el primer Papá Noel de Playmobil emociona a
todos los fans alrededor del mundo. En 1990, Playmobil celebra su 25 aniversario. Durante este tiempo, alrededor de 1.5 billones de figuras ya han sido producidas. Se inauguraron nuevos fun parks en Orlando, Florida y París. En 2004, Playmobil celebra su 30 aniversario. Cerca de 1.8 billones de figuras son producidas y todas ellas habitan en las habitaciones de los niños de todo el mundo. En el aniversario del grupo Brandstätter, la compañía ya contaba con 2.492 empleados y se alcanzó una facturación de 370 millones de euros. El grupo dispone de otros lugares de producción como Isla de Malta, España y la República Checa. Además de ello, hay subsidiarias en otros 10 países. En 2006, la portería en el estadio de fútbol con el delantero de Playmobil, con la función de chutar, es la figura más cotizada durante la Copa del Mundo. 2009 es el año triste para la familia Playmobil. El fallecimiento de Hans Beck, el indiscutible padre de las figuras Playmobil, enluta la celebración del 35 aniversario de la marca a celebrarse durante la 60ª Feria Internacional del Juguete. Hans Beck, que en vida escribió un importante capítulo en la historia de la juguetería, alegrándole así la vida a millones de niños, falleció el día 30 de enero a la edad de 79 años. En el 2010, como respuesta a muchas peticiones, las primeras figuras Playmobil que llevan bikini y bañadores están ahora a la venta. Al año siguiente, en el 2011, las figuras coleccionables de los sobres sorpresas de Playmobil hacen su aparición. La gran novedad es que la figura no viene montada. Los niños pueden armarlas con las instrucciones y crear diferentes combinaciones con las piezas intercambiables. Con la mujer embarazada de Playmobil, el deseo de muchos niños y niñas se hizo realidad. Esta figura se une al enorme catálogo de la marca en el 2012. En 2013, después de muchos años, finalmente llega el momento de muchos seguidores y seguidoras de Playmobil. Han esperado. Vestidos de moda y faldas para poder vestir las figuras Playmobil y cambiarlas tantas veces como se quiera. De menos de 2.6 billones de figuras de Playmobil viven ahora en las salas de juego de todo el mundo. 3.992 versiones diferentes se han desarrollado desde 1974. Si los 2.6 billones de figuras Playmobil fabricadas desde el año de 1974 se cogieran de la mano, darían 3.2 vueltas al mundo. No hay final a la vista. Mientras que la población mundial crece cada segundo en 2.6 personas, 3.2 figuras Playmobil nacen cada segundo. El surtido del producto es amplio. Piratas, caballeros medievales, deportistas, bomberos, exploradores y más recientemente hadas y hasta dinosaurios, juntos con muchos accesorios, animales y construcciones hechas para un completo mundo en miniatura. Todo lo que atrae a los niños, por otro lado, incrementaba las cifras de venta. Mientras el resultado de la rama del juguete decrecía en general, en los últimos años, Jobra Brandstätter consiguió incrementar sus ventas. En 1206 tenía un total de 2.721 empleados en todo el mundo. Cada día, la empresa recibe cartas de niños expresando su deseo de más figuras nuevas. Sus ideas van al departamento de imagen y diseño. Las figuras se pueden adaptar a cualquier temática. De acuerdo con la filosofía de la empresa, no hay lugar para la agresividad, escenas de horror y modas pasajeras de corta duración. El alto valor del juego y su alta calidad de los principales lemas y permanecerán así en el futuro. Las figuras de Playmobil no están solo en las habitaciones de los niños, sino también en los centros médicos y galerías. Incluso, artistas encuentran estas figuras interesantes. Las figuras y sets se han convertido en productos de coleccionistas y estos gastan grandes sumas de dinero
en comprar fuertes del oeste y vehículos de los 70. Para el año 2014 se celebran 40 años de Playmobil, 4 décadas que han encantado a generaciones completas, 4 décadas en que niños y no tan niños han despertado su imaginación, creando sus propios mundos, acompañados de estos pequeños y simpáticos personajes siempre sonrientes que nos invitan a seguir soñando y a seguir creando. Hoy día, más allá del juego de las figuras Playmobil, existen ya grupos de coleccionistas fanáticos dedicados a crear dioramas exclusivamente con las figuras, sets y accesorios, constantes ferias e exhibiciones dedicadas al producto, cientos de sitios web de fanáticos a nivel mundial, páginas de Facebook, cuentas de Instagram donde los usuarios fieles a expresar su imaginación a través de las figuras Playmobil comparten fotografías de sus figuras en todo tipo de lugares y situaciones. En fin, el universo Playmobil sigue sin duda expandiéndose. Millones de personas en el mundo siempre recordaremos con enorme cariño la primera vez que tuvimos en nuestras manos un vaquero, un pirata, un constructor, una enfermera o lo que fuera, y a partir de esta primera figura Playmobil, dar comienzo a nuestras propias historias. Gracias Playmobil por enseñarnos a todos nosotros que la imaginación puede llevarnos a cualquier parte, hacernos vivir cualquier historia, y gracias por poner siempre esa sonrisa en tus personajes, porque podemos ser héroes, villanos o todo aquello que nuestra imaginación desee.